Gorgona, ¿parque nacional, tesoro del país o base militar? Imagínate este paraíso, más que un paraíso, una esperanza para el medio ambiente de nuestro país, el Parque Nacional de Gorgona y Gorgonilla, dos islas en la costa del Cauca chocoano prístinas y paradisíacas, habitadas por criaturas de todas las especies que como en pocas partes del mundo se ven aquí. Un orgullo para el planeta y la humanidad. Ahora imagínate que antes de ser declarado Parque Nacional, en medio de las violencias y avatares de nuestra historia, este pequeño rincón de tierra fue convertido en 1960 en una de las prisiones más crueles y despiadadas de nuestra historia, con ingeniería y tormentos dignos de los nazis. Ahora, imagínate un milagro. En 1984 deja de ser ese infierno donde sufrían las almas y los cuerpos y en medio de la conciencia se convierte en un parque nacional. Un paraíso nominado a Patrimonio de la UNESCO, uno en el que habitan 543 variedades de plantas, 379 especies de peces, 159 especies de pájaros entre migratorios y residentes, diferentes especies de mamíferos entre murciélagos, osos perezosos y monos, y un lugar de gran importancia nacional, regional, para la reproducción y apareamiento de las ballenas jorobadas. Hogar de la especie de delfín Stenella atenuata y refugio de 9 especies de mamíferos marinos más. Se le considera un modelo de conservación en el mundo, haciendo parte de la lista verde de International Union for Conservation Nature. Se le llegó a llamar la Isla Ciencia y es tal vez el parque que más información científica nos ha regalado a los colombianos. Eso sin quitar que es uno de los mejores paraísos de turismo sostenible que tenemos en este país. Una maravilla. Ahora imagínate que casi por coincidencia, casi como si hubiera sido un secreto, nos empezamos a enterar que a la isla le van a construir una subestación de guardacostas que incluye un muelle de más de 160 metros. Dicen que con unos 102 pilotes gigantescos que se enterrarán profundamente en las entrañas de la isla con métodos industriales de vibración, que ya se le construyó una torre que según algunos va en contra de la fauna y flora que habitan en la selva húmeda tropical de la isla, varias de estas especies endémicas. La torre además tiene en su parte superior todo un moderno sistema de radar que junto con todo esto que se está haciendo en la isla dicen es pagado con dinero norteamericano y se rumora que su única intención será la de la interdicción antidrogas. Pero además súmenle que habrá estructuras compuestas por complejos de habitaciones y un centro de inteligencia y que además necesita como cualquier, y llamémoslo por su nombre, base militar, un tanque gigantesco para almacenar combustible y una PETAR, una planta de tratamiento para todas las aguas servidas que un destacamento militar como el que se piensa dejar allí produciría a diario. Siempre he sido admirador del trabajo que hace nuestra Armada Nacional por nuestros océanos, en contra de la pesca ilegal y de los crímenes contra el medio ambiente. Por eso hoy de corazón les pregunto a ellos, al presidente, a Parques Nacionales, al Ministerio del Medio Ambiente, al Ministerio de Defensa, si todo esto de lo que nos hablan es cierto. Si es cierto que también la preconstrucción comenzará el 1 de diciembre de este año. Pareciera, según lo que he oído, que al comité científico no lo tuvieron en serio en cuenta, sino como de adorno. Y debo decir además que con mucha gente con la que he conversado, me da la impresión, tienen miedo de hablar en público. Yo pregunto, ¿será que vale la pena sacrificar el parque nacional tan valioso que tenemos y todo ese potencial ecoturístico que tiene por de esta, llamémosla, base militar cuyos orígenes no están del todo claros? ¿Valdrá la pena hacer ese sacrificio? Todo se ha llevado de una manera como tan rara que pocos están seguros de algo. Por eso sería muy importante que se hablara claramente al país sobre exactamente qué es lo que se está haciendo allí. ¿Qué mejor maestra que la naturaleza? Las lecciones de humildad y la sabiduría que le entrega a uno si uno la quiere recibir es espectacular y a mí me da cachetadas todo el tiempo. ¿A qué viene esta historia? Párenle bolas y me cuenten. Es uno de los espectáculos más hermosos que uno pueda presenciar en la naturaleza.
la reunión de miles y miles de móbulas munquianas en el Mar de Cortés o en el Pacífico mexicano. Todavía no se entiende exactamente cuál es la razón por la que se reúnen tantos animalitos de esta especie en ese lugar en determinada época del año. Pero esas formaciones casi geométricas que cambian y dan esos visos de color y de forma, no realmente le ponen a uno la piel de gallina. Esta era la segunda vez que yo venía a este viaje, a Isla Magdalena, donde el fuerte del viaje es contemplar al marlin azul cazando. Una cosa maravillosa porque es una iniciativa de turismo sostenible donde los pescadores han dejado de pescar al marlin para llevar a gente como uno a que los vea en su estado natural. Maravilloso. Y si uno está muy de buenas, como nos pasó a nosotros este año, mientras estábamos esperando los marlins, de pronto pasa este grupo de ballenas jorobadas como diciéndonos adiós y uno siente como que una presencia divina, como que tiene que haber un poder superior que haya orquestado todas estas maravillas y se queda uno sin palabras. Y sin embargo, a pesar de toda esta belleza, a mí me faltaba ver a esas móbulas munquianas y era uno de mis sueños. Entonces, en el día 3 de la expedición, después de casi 7 horas en el mar buscando los marlins, cuando vamos de vuelta a casa, cometí un error fatal y di el día por terminado antes de que terminara el día. ¿Qué hice? Me quité mi máscara, me quité mis aletas, dejé la cámara por ahí. Apareció un atardecer increíble y de pronto dice el capitán: ¡móbulas! ¡móbulas! ¿What the fuck? ¿Cómo así? Y mientras trataba de arreglarme se me soltó el snorkel, la cámara se cayó por allá, no la encontraba, todo el mundo se arrojó al agua menos yo. ¡Qué felicidad por mis compañeros! Todos cayeron y vieron este espectáculo maravilloso y yo me quedé sentado como un idiota en el borde de la lancha. Entonces el capitán de un momento a otro vio como otra señal de móbulas y me dijo: ¡tírate, tírate! Y me lanzo yo con esa esperanza de verlas también y me encuentro con la inmensa cantidad de 4 móbulas. Sí, fui el pendejo de la tarde que cayó en un error que supuestamente había aprendido en la vida a no cometer, y es a dar las cosas por terminadas antes de que terminen. Puede sonar demasiado obvio, pero pasa muchas veces, como en los partidos de fútbol, ahora que están viendo el mundial. Bueno, me prometí que no me iba a entristecer, igual había sido un día maravilloso. Ver las ballenas jorobadas 1 y 1000 veces siempre será maravilloso. Contemplar al marlin cazando será algo que siempre agradeceré. Y poder generar estos contenidos y mostrárselos a ustedes es algo que siempre me hace feliz. Así que dije, no me voy a poner triste. Al día siguiente salimos de nuevo al mar. Estuvimos otra vez 7 horas y media en ese entonces buscando los marlins y los marlins nunca llegaron. Bueno, a mí no me afectaba mucho porque en realidad ya los había visto, pero algunos de mis compañeros no. Cuando veníamos de regreso, algo dentro de mí me decía: mijito, de pronto hoy sí pasa, no cometamos el mismo error. A ver, me equipé y aunque veníamos muy mamados y las posibilidades de que el mismo espectáculo del día anterior se repitiera pues no eran muy altas, volví, me equipé, le puse toda la fe del mundo. Si no sucedía, pues que no sucediera, pero a ver, el día solo se acaba cuando se acaba el día. Y entonces, cuando vamos regresando casi a la misma hora, con el mismo atardecer espectacular, el capitán vuelve a decir: móbulas, móbulas. No lo podía creer. Y esto fue lo que sucedió.
No tengo palabras para agradecerle a la naturaleza por tanto. Espero que este video les mueva algo allá en sus corazones. Pero más allá de este espectáculo maravilloso y natural, quiero que compartan conmigo como esa lección que le da a uno la naturaleza todos los días. Lecciones de humildad y de aprendizaje. Y un partido, ya que estamos en el Mundial, un partido de fútbol no se acaba hasta el último segundo. Y cuando existan muy pocas posibilidades, así sean infinitesimales, son posibilidades. Y hay que dar la lucha hasta el último momento. Que al final, si las cosas no salen, que no sea porque uno se descuidó y se rindió. Que uno se vaya a la casa contento y orgulloso de saber que lo dio todo en el partido, en la naturaleza y en la vida. El que persevera, alcanza. Así o más parchado. Cuando la gente ve este video me dice, ay, ¿a usted no le da miedo los tiburones? Y yo no me canso de decirle a la gente que la gran mayoría de los tiburones son inofensivos y que las posibilidades de que te mate un tiburón son, mejor dicho, es más fácil ganarse el baloto 2 veces. Más o menos son 6 muertes al año por ataques de tiburón en el mundo. 6 no más. Pero párele usted bolas. ¿Sabe cuántas personas mueren porque les cayó un rayo encima en el planeta al año? Se calcula que entre 9.000 y 24.000. Y nosotros teniéndole miedo a los tiburones. El pasado 13 de octubre, en mi natal Boyacá, que hubo una tormenta eléctrica terrible, el mismo día un rayo mató, no el mismo rayo, pero el mismo día los rayos mataron a 3 personas. El primero, un señor, estaban escampando debajo de un árbol, que por favor que eso no lo hagan, en Motavita, Boyacá, impactó el rayo en el árbol y uno de los señores no aguantó la descarga y falleció ahí, solidaridad con su familia. Oiga, y el mismo día, ahí a pocos kilómetros de distancia, en Samacá, Boyacá, una señora que estaba haciendo sus labores de aporcar y arreglar el terreno, la tierra, su parcelita, trin, le cayó un rayo. 2 muertos por impacto de rayo el mismo día, en Boyacá, 13 de octubre. ¿Y ustedes todavía le tienen miedo a los tiburones? Ahora, ustedes me dirán, pero pues es que tienen que ver los tiburones en el mar con los rayos en las montañas. Pero es para tener perspectiva de las probabilidades. Pero mire, si usted está en el mar, en la playa, usted ni siquiera se va a meter al agua. O sea que allá no va a saltar un tiburón afuera a morderlo. ¿Saben ustedes cuántas personas mueren en el mundo al año porque les cayó un coco en la cabeza? ¿Un cocotazo? 150. 150 personas mueren al año de un cocotazo que les cayó de la palmera. Y las muertes por tiburones son 5 o 6 al año. Entonces vuelvo e insisto, ¿será que sí está bien fundamentado ese pavor y ese terror que nos han metido hacia los tiburones? ¿O será más bien falta de información? Y para mis amigos buzos, claro, eso no quiere decir que es que los tiburones son perritos, ¿no? Y que uno ahí tan lindo. No, un tiburón es un animal salvaje. Y un animal salvaje actúa por instinto. Así que lo mejor es no torearlos, no acercarse demasiado, contemplarlos con prudencia. Pero despreocúpense, que es mucho más fácil que a usted le caiga un rayo o que le caiga un cocotazo en la cabeza a que muera por un ataque de tiburón. Bienvenidos a otro capítulo de Nos ven la cara de pendejos. Todo el tiempo que nos están machacando que las drogas ilegales y que la guerra contra las drogas y que eso no, que cómo se va a legalizar eso, que terrible, que... ¿Y saben ustedes cuál es tal vez el mayor cartel de drogas no ilegales en el mundo? Pues se llama Purdue Pharma. Es una corporación médica norteamericana de una prestigiosa familia en los Estados Unidos, los Sackler, que ellos hacen donaciones a museos, mejor dicho, la realeza de los Estados Unidos. Pues muy bien, estos señores de Purdue Pharma, que ellos producían un anestésico para los dolores terminales de pacientes de cáncer, se les acabó el contrato y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Y según el documental que yo he visto, hay uno en Netflix muy bueno, pero también hay uno en HBO muy bueno, estos señores se habrían sentado
a diseñar una pastilla para el dolor hecha expresamente para volver adictos a sus pacientes. Ah, y no es el del microtráfico regalando bolsitas de perico a la salida de un colegio. No, toda una estrategia médica que empezó por adiestrar a los médicos, convencer a los médicos de que la sustancia en cuestión no era adictiva. ¿Y cómo no iba a ser adictiva si se trataba de un opiáceo? O sea, de la familia del opio, del mismo que se saca la heroína y muchas otras cosas más. Ellos se desarrollaron una pastillita que se llamaba Oxycontin. ¿Alguna vez han tomado esos medicamentos de acción prolongada? O sea, que uno se los pasa enteros y ellos duran ahí haciendo su efecto por varias horas. Pues bueno, así presentaron ellos el Oxycontin, pero sabían que si el paciente llegaba a morder la pastilla, pues imagínense, un Oxycontin de 10 miligramos tiene más o menos lo de 3 shots de heroína. O sea, la gente llegaba, mordía esa vaina y quedaba, y no solo quedaba así, sino que quedaban enganchados. ¿Qué fue lo que sucedió? No sé si ustedes han leído al respecto, porque aquí como que no sacamos la cabeza del ombligo, pues desató la famosa crisis de los opiáceos que está enfrentando ahorita los Estados Unidos. ¿Sabían ustedes que esos opiáceos matan más gente en Estados Unidos que las armas de fuego? Y no son las drogas del cartel de Sinaloa, ni de Tijuana, ni no. Un laboratorio con toda la aprobación de la FDA y con lobby en el gobierno. ¿Saben quién era el abogado de Purdue Pharma? El señor Giuliani, el que era el abogado de Trump. ¿Sí o no nos ven la cara de pendejos? Entonces, los que empezaron a hacerse adictos a estas sustancias no eran ni los afros de los guetos, ni los latinos, no. Era la señora de los suburbios de clase media alta que un día se partió una muñeca, la mandaron al médico y el médico le formuló esa vaina, sin decirle a ella que eso era adictivo. Porque a ellos también les decían que eso no era adictivo. ¿No es adictivo? Pues, si tiene la oportunidad de viajar a Estados Unidos, por ejemplo San Francisco, Los Ángeles, Nueva York, y va cerca de un 7-Eleven o una estación de gas, usted verá las colas de gente indigente llevada de putas que ya no son, como digo, las de las minorías raciales, sino son los blancos. Toda una generación perdida por culpa de estos opioides que se venden en una farmacia. Claro, toca con prescripción médica, pero ahí nació la mafia, porque entonces médicos inescrupulosos vendían la receta, el tipo iba a comprar las pastillas y las revendía y se armó todo un mercado negro que eso sí le dejaba ganancias de 40 billones de dólares a la gente de Purdue Pharma. Es que no es cualquier bicoca, pero con la vida de la gente. Hasta que llegó el punto en que, claro, una persona de esas a veces tenía que tomar 2, 3, 4, 5 de esas pepas al día para satisfacer su adicción, pero resulta que en el mercado negro cada pepa podía costar $100. Entonces imagínense un tipo gastándose 500, 800, $1000 diarios en su dosis. Entonces además la gente empezó a perder los trabajos, las familias, nunca habían habido tasas de sobredosis de drogas en los Estados Unidos como las que se está viviendo ahora. Y vuelvo y repito, no son los carteles mexicanos, es un laboratorio llamado Purdue Pharma, cuyos dueños son una de las familias más prestantes de los Estados Unidos. Ahí es donde uno dice, entonces la guerra contra las drogas, para allá sí, para acá no. Lo más tenaz de esto es que llegó un punto en que estas personas no tenían cómo comprarse las 5 pepas diarias de esa vaina a $500, y ahí sí fue donde los carteles mexicanos vieron la oportunidad y empezaron a mandar a sus vendedores y a su fuerza de trabajo ya no a los barrios de los guetos no, a los barrios de la gente blanca. Señora, usted tiene su problema con el Oxycontin y ya no le alcanza para la dosis, pues venga, le den una bolsita de heroína que le cuesta 10 veces menos y le hace el mismo efecto. Díganme si no nos ven la cara de pendejos. Y nosotros, Colombia, luchando esa guerra contra las drogas, poniendo los muertos y gran parte de nuestro capital. ¿Qué opinan? Y si yo te dijera que el problema no es lo que te pasa, sino es cómo reaccionas y cómo manejas eso que te pasa, ¿qué me dirías?
Pues les cuento que esa es una de las premisas de una corriente filosófica de hace más de 2000 años propuesta por un señor que se llamaba Zenón de Sitio y se le conoce como el estoicismo. Para darles un ejemplo de cómo sería la reacción estoica frente a una circunstancia, la pandemia. A ver, la pandemia nos encerró a todos, muchos perdieron a sus seres queridos, otros perdieron sus trabajos, se quebraron, pero ya estábamos en la pandemia, ¿qué más podíamos hacer? Entonces, según el estoicismo, la situación no es pararse ahí a decir, ay, es que esto solo me pasa a mí, no hay nada que hacer, esto es terrible, y llevarse a dejar de las emociones, que entre esas emociones está el miedo, la incertidumbre, todas esas que nos frenan, que nos hacen tomar decisiones apresuradas y cometer errores, ¿no? En vez de afrontar esas cosas desde esa emocionalidad, es el momento de afrontarlas con la racionalidad. Ya estamos aquí en la pandemia, ya no podemos echar el tiempo para atrás y no sabemos qué va a pasar a futuro. Luego, ¿qué vamos a hacer hoy con respecto a nuestra vida y a lo que nos está pasando? Mucha gente desgasta muchísima energía solo en quejarse, o muchísima energía imaginándose un pasado que ya no pueden cambiar. Ay, si yo hubiera hecho, si yo hubiera dicho. O preocupados por un futuro que ni siquiera saben si va a llegar. El estoicismo no es nuevo y para mucha gente lo que se denominaría una reacción estoica es como la del héroe parado en su arco, hundiéndose con él hasta las últimas consecuencias. No creo que todo tenga que ser como tan a ese extremo. El asunto es, y creo que ese es el quid de todo esto del estoicismo, es ¿qué haces con las cosas que te pasan? Entonces, pueden haber dos personas sentadas en un avión que se va a estrellar. Y una de ellas puede ponerse a rezar, a gritar, a entrar en pánico. Y la otra de pronto lo que hace es ir buscando el chaleco salvavidas, ubicando la salida de emergencia y diciendo, bueno, pues de aquí, esta ya no la puedo devolver, pero me puedo preparar lo mejor posible, ¿qué tal que sobreviva? Claro, y es muy difícil quitarnos de nuestra carga emocional eso de la quejadera, ¿no? Porque siempre estamos sintiendo autocompasión, que es que esto solo me pase a mí, es que yo por qué tan de malas. Resulta que nunca vemos muchas veces las historias de los otros, ¿no? Y aunque mal de muchos, consuelo de tontos, pero de pronto uno lo que está es muy bien. Así que creo que aunque suene muy simplón, ese es un gran tip para la vida, el del estoicismo. ¿Qué haces con lo que te pasa? Se quebró tu empresa, se subió el dólar a 5,000 pesos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sentarnos a llorar? ¿O enfrentar esa tormenta con cabeza fría? Suena muy difícil, pero es lo más inteligente. La calma en medio de la tormenta. Y en medio de esa calma, en medio de la tormenta, seguramente te va a ser más fácil encontrar las salidas que estás buscando. Y además hacerlo de una manera muy digna, con la frente siempre en alto. Porque, pues, ¿qué le hacemos? Ya lo que pasó, pasó, no lo puedes cambiar. A ver, ahora es qué vas a hacer con tu presente y tu futuro para mejorar esa situación. No sé si habrá sonado muy aburrido, pero es que me encanta esto del estoicismo, sobre todo para estos tiempos, donde todo el mundo está... Pues podríamos ahorrarnos energía dándonos tanto látigo y cayendo en el pánico y utilizar la razón, ver qué tenemos. Claro, no confundir. Eso no quiere decir que uno se niegue a la realidad o que diga uno, ay no, todo está divino, todo está hermoso, todo está energía positiva. Es todo lo contrario del estoicismo, es puro realismo. Realismo. Esto es lo que tienes. ¿Qué puedes hacer con eso? Y como decía el presidente Franklin Delano Roosevelt, haz lo que puedas con lo que tengas en el lugar donde te encuentres.